Buenos días, acá seguimos en el cuarto día de la Feria del Libro, de la 11ª Feria del Libro de Salta, y esta vez nos acompaña Nicolás Grimaldi para presentar su libro El Chavismo. Eh, lo acompaña como presentador el señor Fabián Harari. Buenos días, señores, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es una alegría para la Secretaría de Cultura de Salta, que somos los que organizamos la 11ª Feria del Libro, que estén presentes de manera virtual presentando este libro tan importante. Eh, Sin más, vamos a seguir. Le doy la palabra al señor Fabián, que es el presentador. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Secretaría, agradecer a los organizadores de la Feria del Libro y agradecer a la gente que está allí mirando, ahora o más adelante va a estar mirando. Eh, Obviamente agradecer a toda la gente de la provincia de Salta que espero que esté mirando, y supongo que además va a llegar a otras provincias, y probablemente también esté mirando gente en otros países. eh, Mismo Venezuela, que es un país del cual nos vamos a referir. Eh, este es un libro bastante especial, es un libro de los tantos que ha editado, Ediciones R&R. Es una editorial que ya tiene alrededor de 20 años, eh, una editorial que tiene muchas colecciones, tiene las colecciones que son las investigaciones propias de los investigadores del CEIX. El CEIX es el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales. Ese centro, el CEIX, tiene como una de sus derivaciones esta editorial que se llama Ediciones R&R. Y tiene muchas colecciones. Una colección es la colección de sus investigadores, que se llama la colección CEIX. Tiene otra colección que se llama Biblioteca Militante. Es una colección muy importante de libros de bolsillo, pero importantes, de los clásicos que todo militante de izquierda, toda persona de izquierda eh, o toda persona interesada por la realidad debería leer. Y tenemos esta colección, de la cual ya se ha presentado en esta feria un título, que es ¿Por qué no somos campeones?, de Ricardo Maldonado. Se va a presentar otro, que es El teletrabajo, de Marina Cabat. Y es una biblioteca, perdón, una colección muy especial. La colección se llama Biblioteca de la UNI. La idea de la UNI es la Universidad Obrera. Y esta colección es una colección, como digo, muy particular porque son libros en un formato de tapa blanda. Son libros con una hoja grande, ¿sí? Con letra grande, tienen 30 páginas, 32 páginas. Es decir, son libros cortos, con la idea de trabajar un problema, de explicar un problema en un lenguaje y una forma muy accesible y pedagógica. El uso de mapas, de gráficos, de fotos. Y obviamente eso tiene la ventaja de la brevedad de ese libro, es decir, que se lee relativamente fácil, porque es breve, ¿no? Y es la facilidad del transporte, ¿no? Eh, Como digo, la idea es poder explicar algún aspecto de la realidad, por eso la biblioteca abarca diferentes títulos, eh, eh, por qué hay desocupación, por qué hay qué es la desocupación, por qué la pobreza en la Argentina, si nos gobierna el Fondo Monetario Internacional, eh, periodos históricos, qué fue la Revolución de Mayo, qué fue la, la reforma universitaria, qué fue el peronismo de Perón, qué pasó en los 70, qué fue el proceso militar, y bueno, tanto cuestiones históricas como algún aspecto de la realidad a explicar. Y la idea es que esas explicaciones puedan llegar a la mayor cantidad de gente posible, que la pueda leer gente que no es especialista, gente que no tiene, que no ha llegado al ámbito académico y que está pensando en problemas de la vida real. Y entonces
muchas veces, la academia no tiene una dinámica muy endogámica, entonces escriben para sí mismos, y acá la idea es escribir para la gente, para las personas comunes. Y en ese sentido, eso es un mérito de esta biblioteca, y esa es la invitación. Y eso implica un trabajo importante para un historiador, para un sociólogo, para alguien que viene de la academia, tratar de escribir en forma sencilla. Cuando digo en forma sencilla, no digo hacer los problemas, transformar los problemas, ¿no? Sino tratar de encontrar una explicación entendible en un lenguaje que se pueda entender. Entonces, ha sido un gran esfuerzo en la escritura de estos libros eh, para hacer, como digo, el problema accesible. Y eso es un trabajo militante. Y acá viene la otra cuestión. Tanto Nicolás como yo somos militantes de un partido, de Razón y Revolución. Y esto es interesante porque en medio de la cuestión de las elecciones, qué sé yo, todos los partidos se fijan más en la cuestión del candidato o cosas puntuales. Y nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de explicar problemas en forma seria y tomarnos ese tiempo. En este caso, un problema muy particular y muy sentido a la Argentina. Es el chavismo. El libro es ¿qué es el chavismo? Y es una incógnita que parece saldada. ¿Por qué digo parece saldada? Porque, digamos, para una parte del campo intelectual y el campo político, que para llamarlo más vulgarmente lo que se suele llamar la derecha o el republicanismo, uno pensaría que, digamos, este arco que va del PRO a Milei pasando por el radicalismo, el chavismo es el socialismo. Lo interesante es que para la llamada izquierda, lo que aquí es el trotskismo, el maoísmo, todo el campo autonomista, también el chavismo es socialismo, ¿no? Para ambos, el chavismo es el socialismo. Para algunos en forma negativa, para los otros para otros en forma positiva. Y el kirchnerismo, el gobierno actual, defiende al chavismo, ¿sí? Lo defiende como algo que se llama campo popular. Entonces, es interesante poder examinar esto porque esos debates están en la Argentina. No estamos debatiendo sobre el Congo, estamos debatiendo sobre algo que implica un alineamiento político en la Argentina. Entonces, la idea de este libro es tratar de responder una serie de preguntas básicas. Primero, ¿qué está pasando en Venezuela? ¿Qué es eso que llamamos chavismo? ¿Es una dictadura? ¿No es una dictadura? ¿Es de izquierda? ¿No es de izquierda? ¿Qué está pasando con las clases sociales en Venezuela? ¿Cómo vive la clase obrera? ¿Quién es el empresariado? ¿Qué es la boliburguesía? ¿Por qué está pasando todo eso? Tratar de todo eso no solamente hacer una descripción, sino además dar una explicación. Después, ¿eso es el socialismo? Después de que uno describe todo eso y explica todo eso, ¿eso es el socialismo? Ahí está la discusión de qué es el socialismo. ¿Ese es el norte para el cual nosotros tenemos que movernos? ¿Hacia allí tenemos que ir? ¿Qué significa ir hacia Venezuela? Después, ¿qué es lo que defiende el kirchnerismo cuando defiende este régimen? ¿Qué está defendiendo? ¿Y por qué? Y por último, y acá ya es hilar un poco más fino, pero es interesante. El chavismo se agotó en Chávez y Maduro no es más que una especie de traidor. Es decir, está bien, a Maduro no lo defendemos, pero defendemos a Chávez. ¿Y Maduro es un mal heredero de Chávez? ¿O en realidad hay una continuidad? Es decir, es el mismo proceso, son lo mismo, nada más que en coyunturas diferentes y obviamente con ciertos manejos diferentes.
Y para responder esto, y esto es lo interesante del libro, el libro recupera un recorrido histórico desde el siglo XIX, la historia de Venezuela. Es decir, hay un recorrido histórico por la historia de Venezuela, una reconstrucción de esa historia, que permite entender por qué surge el chavismo y cuáles son las particularidades de la sociedad venezolana. Y luego hay un trabajo muy arduo en términos de estadísticas. Todo lo que las aseveraciones que aparecen en el libro están respaldadas por estadísticas. Y muchas veces aparece con un gráfico. ¿Sí? Pero además tiene un elemento de denuncia muy actual. La cárcel de Rodney Álvarez. Rodney Álvarez todavía está en la cárcel, es un obrero de Ferrominera, prácticamente secuestrado por el Estado en un crimen del cual ni siquiera se lo acusó. Recién hace unos meses le han hecho una acusación formal después de 9 años de cárcel sin ningún cargo, acusado de informalmente de un asesinato que, digamos, no cometió, porque el que fue asesinado fue su compañero al lado de él, ¿no? Y todo el mundo vio que el que lo mató fue un sicario del gobernador de Bolívar. Y Alcedo Mora, ¿no? Es decir, ¿quién es Alcedo Mora? Alcedo Mora es un emblema del movimiento obrero y de derechos humanos en Venezuela y fuera de Venezuela. Alcedo Mora es un desaparecido, que está desaparecido hasta el día de hoy. Entonces, lo que aquí tenemos, lo que trae este libro también, es algo, además de histórico, además de un análisis sociológico, algo muy actual. Una serie de denuncias muy actuales. Y ese es su valor. Y está escrito por Nicolás Grimaldi, que está acá. Nicolás Grimaldi es investigador del CEIX, es licenciado en Sociología y es doctor en Historia, y es becario postdoctoral de CONICET. Es decir, y tiene una trayectoria académica, pero además es docente de escuela media de adultos, con lo cual también tiene esa sensibilidad y esa preocupación por la educación popular, por decirlo así. Por último, es militante de Razón y Revolución, es decir, es una persona que intenta resolver ciertos problemas, para explicar ciertos problemas, para transformar la realidad. Ese es el punto y ese es el objetivo también de esta biblioteca. Tratar de desmentir ciertos mitos y tratar de mostrar ciertas soluciones a los problemas que tiene la Argentina. Bueno, hasta ahí llego, los dejo en manos de Nicolás. Bueno, hola, reitero también los saludos a todos los que estén viendo la presentación y bueno, el agradecimiento a Fabián por la presentación y bueno, también a la subsecretaría por el espacio y por permitirnos hacer esta presentación. El libro, solamente para agregar a la presentación que hizo Fabián, señalar que el libro es un libro que está ya en vías de ser traducido al inglés. Seguramente ya el año que viene va a estar disponible también en ese idioma. Y estamos también trabajando en un libro sobre, digamos, similar, de las mismas características que mencionó Fabián, que tienen todos los libros de la UNI, sobre lo que es el proceso de Evo Morales en Bolivia, sobre todo porque, bueno, como bien mencionaba Fabián, tenemos la necesidad y también la obligación de hacer un balance sobre lo que fueron estos gobiernos que nosotros llamamos bonapartistas, que estuvieron en la región los últimos años, sobre todo porque la mayoría de lo que está escrito sobre estos gobiernos es o bien escrito desde el propio campo intelectual
por lo tanto deslizan críticas muy, muy amenas. Y por otro lado tenemos mucha producción desde el campo, digamos, republicano, desde el campo más de lo que se suele llamar como derecha, es decir, todo el arco político que va desde un Tariq Ali a un Roy Carroll, ¿sí? O sea, todo ese arco político es donde está escrito y no hay una crítica hecha desde, digamos, desde la izquierda verdadera a estos regímenes y por eso estamos en vías de escribir estos libros. Puntualmente yo ahora para el libro de Venezuela había hecho eh, un PowerPoint para poder presentarlo. A ver, ahí lo estoy. Ahí se está presentando. Se está presentando, ¿no? Bien. Bueno, un poco la idea del libro digamos, un poco la forma en la cual está escrita y en la cual está pensado el libro, es esto que señalaba Fabián recién, ¿no? O sea, es un libro que tiene un recorrido histórico que en realidad empieza en el siglo XIX, digamos, analizando un poco sobre cómo fue la conformación de la Venezuela que conocemos hoy en día. Ahí lo fundamental para señalar es que Venezuela era un país eminentemente agrícola, sobre todo a partir de lo que es la producción del cacao y el café hasta la primera década del siglo XX, en la cual se empiezan a descubrir los primeros pozos petroleros. Y era un país que estaba muy caracterizado por la inestabilidad política, es decir, habían presidentes que asumían que al año eran derrocados, incluso algunos ni siquiera lograban llegar al año, y a partir de lo que fue la aparición del petróleo en la década del 10, en el siglo XX, digamos, empieza a haber cada vez una mayor primacía del el petróleo en lo que tiene que ver las exportaciones, o sea, en menos de 20 años el petróleo pasó a ser el 80% de las exportaciones de Venezuela en relación a lo que había habido en relación a lo anterior. Y digamos, con el paso del tiempo, en la década del 50, Venezuela logra alcanzar un nivel de estabilidad política, digamos, bastante importante, incluso llamativo para lo que son los años, las décadas venideras después del 50 en el resto del continente. Es muy llamativo la estabilidad política que logró tener Venezuela durante todo ese tiempo. Y ese tiempo, o sea, esa estabilidad política se desarma con algo que se conoce como el Caracazo, y es acá donde empieza a donde podemos empezar a rastrear el origen del proceso social particular en el cual empieza a gestarse eso que llamamos chavismo. El Caracazo puntualmente sí estos son unos recortes de periódicos de Venezuela. Nosotros puntualmente para la investigación del libro trabajamos con alguna gente de allá que nos fue enviando algunas fuentes. Estas son unas fuentes de un periódico que estaba en lo que queda del archivo periodístico en Venezuela. El Caracazo puntualmente fue un estallido social, una rebelión social muy grande que se desarrolla en febrero del 89, que es la reacción. Empieza en Caracas, su epicentro estuvo en Caracas, pero se extiende a nivel nacional, a raíz de un plan de ajuste que se aplica puntualmente ese año, que bueno, acá está un poco digamos, sancionado lo que son las medidas económicas, que es lo que se conoció como el gran viraje, que es el cierre de un ajuste, digamos, que había comenzado a principios de esa década, con una devaluación del bolívar de casi el 100% en una tarde, o sea, algo que se llamó el Jueves Negro. Digamos, se desarrolló una devaluación muy grande del bolívar y que pone fin
empieza a poner fin a lo que había sido el desarrollo de la economía venezolana hasta ese entonces. O sea, Venezuela puntualmente se había, digamos, estructurado a partir de un Estado que vendía, un Estado petrolero que se apropiaba de los ingresos petroleros a través de la vía impositiva. Es decir, las empresas petroleras transnacionales trabajaban en Venezuela y el Estado venezolano le cobraba un impuesto y ese impuesto servía como recaudación para desarrollar toda una burguesía importadora. Es decir, lo que hacía Venezuela básicamente era el ingreso de dólares a Venezuela a través del petróleo y con esos petróleos importar bienes para ser importados en el país. Tuvo su época dorada este modelo en los 70, en lo que se conoció como la Venezuela Saudita, cuando el precio del petróleo había llegado a niveles muy altos, y es en ese momento en el cual se constituye o se arma lo que es PDVSA, que es la petrolera estatal, y a partir de ahí el Estado empieza a manejar directamente el petróleo en Venezuela. Bueno, a partir de la década del 80, con la caída de los ingresos petroleros, empiezan a desarrollarse una caída muy grande de lo que son las condiciones de vida, digamos, general de la clase obrera venezolana, y terminan con este estallido que es el Caracazo, que al mismo tiempo no solamente es una resistencia al ajuste, sino que tira abajo algo que es muy importante en la historia venezolana, que es el Pacto de Punto Fijo. ¿Sí? El Pacto de Punto Fijo fue un acuerdo político que a la salida de la dictadura de Pérez Jiménez entre los que son los dos partidos burgueses más importantes de Venezuela, que es Acción Democrática y el Social Cristianismo, la confederación patronal más importante de Venezuela, que era la que se empezó a beneficiar de todo el negocio con el petróleo venezolano, que era Fede Cámaras, y la Central de Trabajadores de Venezuela, que hacen un acuerdo que deja por fuera el Partido Comunista. El Partido Comunista en ese momento era muy, muy fuerte en Venezuela, lo deja fuera del pacto, o sea, a pesar de que había sido uno de los sectores que había luchado contra la dictadura de Pérez Jiménez, y establece un acuerdo político de gobiernos de unidad nacional, de alternancia en el poder entre los partidos, de mesas de diálogo y sobre todo de establecer un lineamiento económico muy intervencionista del Estado y centrado fundamentalmente en lo que es el petróleo. ¿Sí? O sea, el petróleo, esta idea que es muy conocida en Venezuela de sembrar el petróleo, la idea de, bueno, a partir del petróleo desarrollar otras industrias. Y eso fue un poco lo que manejó Venezuela durante todo este tiempo. Eso empieza a entrar en crisis con el 89, a partir del 89, digamos, el pacto de punto fijo cae y empiezan a aparecer tanto en lo que podríamos llamar, digamos, las organizaciones de la sociedad civil, como por ejemplo sindicatos o centros de estudiantes, empiezan a ser ganados por sectores de izquierda, el Partido Socialista, el Partido Comunista, perdón, el MAS, empiezan a cada vez a tener más presencia en esos espacios, y al mismo tiempo empiezan a aparecer algunas figuras que no pertenecían a la política tradicional, entre ellas Hugo Chávez, ¿sí? Que primero aparece con un intento fallido de golpe de Estado, después termina ganando unas elecciones legislativas y después en el 98 aparece como candidato a presidente. Y lo primero que hace como candidato a presidente es modificar la Constitución, establece una nueva Constitución, que lejos de lo que se suele creer que, digamos, se suele creer que la reforma constitucional empodera a la clase obrera, y acá sucedió todo lo contrario, porque básicamente la reforma de la Constitución lo que hacía era centralizar el poder en la figura del presidente, o sea, en la figura de Chávez, ¿sí? Eliminaba la Cámara bicameral, se quedaba con el control de los ascensos militares, se quedaba con todo lo que tiene que ver con el control de la distribución de plata entre organizaciones sociales, entre gobernadores, entre intendentes, ¿sí?
Y eso es una característica muy importante del bonapartismo, ¿sí? Nosotros hablamos de bonapartismo, nosotros decimos, bueno, es un régimen que es el producto de una situación social muy particular, que refleja un empate entre las clases sociales y que no viene a llevar adelante un proceso de transformación, sino a controlar esa transformación. Es decir, que esa lucha social, esa convulsión social, no avance hacia una crítica al sistema. Y para eso Chávez, una de las primeras cosas que hace es decir, bueno, yo soy el poder, ¿sí? O sea, el poder soy yo soy el que controla la economía del país. Y entonces a partir de ahí empieza a desarrollarse algo, digamos, algunas preguntas como para poder empezar a pensar cuál fue el sistema que implementó el chavismo. Digamos que pueden ser estas, algunas preguntas las mencionó Fabián en su presentación. Así, la gran pregunta es, ¿hubo socialismo en Venezuela? Y también podemos empezar a decir, bueno, ¿quiénes fueron los ganadores de la economía venezolana? ¿Cómo fue el funcionamiento de la economía bajo el gobierno de Chávez? En ese sentido, yo armé hay dos gráficos que a mí me parece que son los dos gráficos más esclarecedores y que están armados en base a las estadísticas propias del gobierno de Chávez. Este primer gráfico son las exportaciones petroleras desde el 97 al 2015. Sí. A ver, qué problema. A ver. ¿Se está presentando ahí? Ahí está. A ver ahí. Bien, perfecto. A ver si paso a la siguiente diapositiva. Ahí pasó, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, gracias. La voy a dejar así entonces la presentación porque por ahí de esta forma pasa más rápido. Bueno, decía que estas son las exportaciones petroleras y no petroleras de Venezuela entre el 97 y el 2015. Este es uno de los gráficos que está en el libro. Y a su vez está dividida por sectores, ¿sí? Es decir, si quien exportó fue el sector público o si quien exportó fue el sector privado. Y fíjense que lo más interesante es que el grueso de las exportaciones, que son las naranjas, son exportaciones de petroleras del sector público. O sea, todos los otros sectores, tanto exportaciones no petroleras públicas como exportaciones en general del sector privado, digamos, no en ningún momento siquiera atinaron a levantar la cabeza, ¿sí? O sea, esto a su vez está en valores absolutos, o sea, no es que son valores relativos donde uno puede decir, bueno, creció más la exportación de petróleo que las otras, sino que creció las exportaciones de petróleo y el resto prácticamente no tuvo movimiento, incluso fueron desapareciendo algunas. La mayoría, digamos, se fue achicando y se ve claramente como hay un crecimiento exorbitante del 2004, hay una pequeña caída, una recuperación y después sí hay una caída muy grande. El gráfico está medido hasta el 2015 porque son las estadísticas que publica el gobierno de Venezuela. Desde el 2015 en adelante ha publicado muy poco, algún dato suelto, pero digamos lo que se ve es que hay una caída. Es decir, si pudiésemos continuar el gráfico, la tendencia seguiría siendo a la caída. Y el segundo gráfico que armé, que bueno, enseguida se va a empezar a ver, es lo contrario, ¿sí? Lo de las importaciones petroleras y no petroleras, de acuerdo a si las hizo el sector público o el sector privado. Y acá lo que nosotros vemos, ¿sí? Que son las rayas celestes, son prácticamente idénticas, el mismo movimiento que el sector de las exportaciones, solamente que las importaciones fueron privadas, no petroleras, ¿sí? Cuando uno desagrega el tipo de importación, la mayoría de las importaciones fueron de lo que se suele llamar como capital intermedio, es decir, productos que el sector privado compraba afuera, lo traía al país,
lo envasaba o lo ensamblaba. Si era alimento lo envasaba, si era un auto lo ensamblaba y lo comercializaba en el mercado interno, ¿sí? Fíjense que los otros sectores no tuvieron tampoco muchos movimientos. O sea, fue prácticamente este esquema. Entonces, lo que empieza a quedar claro es que ya con el simple hecho de ver este gráfico es que Venezuela funcionó. El modelo económico de Chávez básicamente fue un banco con dos ventanillas, es decir, una ventanilla por la cual venía PDVSA y depositaba los dólares del petróleo, y otra ventanilla por la cual venían los empresarios privados y retiraban dólares baratos. O sea, el chavismo tenía una política de sobrevaluación del bolívar en el mercado de cambio oficial, o sea, que hacía que, cuando el bolívar debía valer, el dólar debía valer 9 bolívares, el sector privado, los empresarios lo compraban a 3, ¿sí? Entonces con eso importaban y vendían después esos productos al precio del dólar a 9 bolívares en el mercado interno. Y ese fue un poco el mecanismo que tuvo Venezuela, ¿sí? Ese es el mecanismo de la economía, que obviamente no tiene nada que ver con una propuesta socialista de centralización de los medios de producción en manos de la clase obrera, planificación de la economía y demás, ¿sí? Ya con ver estos gráficos debería de ser suficiente como para poder decir que Venezuela no tiene nada de socialista, ¿sí? Pero, digamos, para ver otra cuestión más, esto es una tabla en la cual están o sea, en Venezuela había una comisión que se llamaba CADIVI, que era Comisión de Administración de Divisas, que existió del 2002 hasta el 2012, y era la encargada de vender dólares en el mercado interno de Venezuela. O sea, todas las empresas que pedían dólares iban a Venezuela, iban a CADIVI y le pedían que le venda dólares, ¿sí? Bueno, cuando el CADIVI se disuelve en el 2012 y es reemplazado por el CENIAT, que es otra oficina, hace una publicación de todas las empresas que recibieron dólares bajo Chávez. Esa publicación son miles de páginas y aparecen ahí mencionadas unas 10.000 empresas que recibieron dólares, o sea, las 10.000 empresas que recibieron dólares bajo el gobierno de Chávez. Y acá están solamente organizadas lo que son las ramas de las primeras 100 empresas que recibieron el 33% de los dólares, ¿sí? O sea, es como el sector que más dólares recibió en total. O sea, las 10.000 empresas recibieron 180.567 millones de dólares. Y fíjense acá lo interesante que son las últimas columnas que están de colores, donde están divididas de acuerdo a si son nacionales privadas, o sea, si son de empresarios nacionales, si son estatales, si son extranjeras o si son empresas mixtas. Y fíjense que la cantidad de empresas nacionales dentro de estas 100 empresas más importantes de Venezuela, hay 25 nacionales, 63 extranjeras, 12 estatales y una sola empresa mixta. Es decir, hay una enorme cantidad de empresas privadas extranjeras, pero también nacionales, que recibieron dólares baratos durante 10 años en el gobierno de Chávez. Y acá lo que podemos ver es la rama, ¿sí? Si vemos bien, las ramas que más dólares recibieron fueron los alimentos, ¿sí? Que tiene que ver con esta industria envasadora que mencionaba al principio, es decir, una empresa que compraba un paquete de galletitas a otro país, lo metía, le sacaba el paquete, le ponía un paquete hecho en Venezuela y lo vendía en el mercado interno, ¿sí? También hay, aerolíneas, sobre todo vinculado por el tema del turismo, y acá aparecen, todas las aerolíneas más importantes a nivel internacional, norteamericanas, italianas, todo. Las ensambladoras, ¿sí? Que son estas fábricas tipo Toyota, General Motors. De hecho, General Motors es la empresa que más dólares recibió, que traía autopartes de afuera y armaba el auto en Venezuela y lo vendía en el mercado interno.
y bueno, también lo que es la industria farmacéutica, ¿sí? Entonces, este es otra tabla que, bueno, digamos, la van a estar viendo seguramente en breve, que tiene que ver con las empresas mixtas que se armaron en Venezuela en relación al petróleo. O sea, Venezuela tuvo en la década de los 90 una política que se llamó apertura petrolera, en la cual lo que hacía Venezuela era como una especie de cobrarle un alquiler a una empresa privada para que explote un pozo petrolero. Así, bueno, pozo petrolero de la faja del arco minero del Orinoco, PDVSA le cobra, por ejemplo, a Repsol $1.000.000 para que explote ese pozo petrolero durante un año. O sea, le das $1.000.000 y exportar el pozo petrolero, y si ganás más de $1.000.000, bien, si ganás menos, no importa, ¿sí? Es como una relación casi de alquiler. Chávez lo que empieza a hacer es decir, no, bueno, lo que vamos a hacer es establecer un sistema de empresas mixtas en la cual PDVSA se asociaba, conformaba una sociedad específica para explotar un área puntual con alguna empresa extranjera. Esa relación en los papeles será 60% de acciones para PDVSA, 40% para la empresa privada. Lo que sucedía muchas veces es que, como digamos, la empresa privada era de un país que era acreedor de deuda de Chávez, lo que solía hacer era, bueno, a cambio de la deuda te doy un porcentaje más de esta empresa misma. Entonces, 60-40 no fue en todos los casos, ¿sí? Pero fíjense lo interesante, que estos son los países, digamos, que participan en el negocio petrolero de Venezuela. O sea, hay 10 empresas privadas en Venezuela, 10 empresas privadas, perdón, de empresarios venezolanos, y después empieza a aparecer de otros países, ¿sí? De España, de Rusia, de China, de Brasil, de Argentina, digamos. O sea, muy variopinto la participación. En total fueron 45 empresas privadas que se armaron hasta el año 2015. Entonces, cuando uno tiene que empezar a ver y decir, bueno, ¿cuál fue el esquema que se armó con Chávez, e incluso, digamos, continuó con el gobierno de Maduro? Es decir, bueno, básicamente hubo un esquema en el cual funcionó con este esquema de doble ventanilla que mencionaba al principio, en la cual básicamente se beneficiaron una fracción de la burguesía nacional, sobre todo la burguesía más pequeña. O sea, Chávez lo que hace cuando llega al gobierno es le saca el negocio a Fede Cámaras, que era esta fracción de la burguesía tradicional, y se alía con Fede Industria, que era como la burguesía más pequeña, y le empieza a dar toda una serie de concesiones. Y piensen que atrás de el negocio de las empresas mixtas hay toda una serie de subsidiarias y empresas que le venden las viandas a los trabajadores de los pozos petroleros, empresas que le venden seguros a los buques petroleros de PDVSA. Todo ese sector está muy ligado a esta entidad que es Fede Industria. Después aparece otro sector, que es lo que se suele conocer como la burguesía, que son estos empresarios más parasitarios, ¿sí? El estilo Antonini Wilson, Alex Saab, y todos estos empresarios que se hacen ricos de un día para el otro. Y sobre todo una parte del capital transnacional, o sea, buena parte del capital transnacional que funcionó, digamos, de una manera bastante cómoda con el chavismo, por lo menos hasta el año 2013, 2014, que es cuando empieza a haber crisis en Venezuela. Entonces, digamos, esto es como la respuesta a la pregunta de si hubo socialismo en Venezuela. En términos económicos, no, ¿sí? O sea, no hubo nada parecido a lo que uno podría llamar socialismo, entendiéndolo como esto, ¿no? La centralización de los medios de producción, en manos de la clase obrera, y la planificación económica. Bien. ¿Qué pasó con la clase obrera? ¿Sí? Digamos, fundamentalmente, el chavismo tuvo una doble relación con la clase obrera de Venezuela, que es la cooptación y la represión, ¿sí? Voy a mencionarlo brevemente en algunas cosas. Este era un cuadro que lo quería mostrar en grande, pero tengo miedo de que se trabe la presentación. Esto es la asistencia social de toda la inversión social de PDVSA en el apogeo del chavismo, ¿sí? O sea, después del 2013 hay una crisis gigantesca y todo esto entra en un recorte. O sea, este es el corazón, digamos, del chavismo. Son los aportes que se hicieron a cada una de las misiones, ¿sí? Las misiones son
programas sociales muy específicos, muy puntuales, ¿sí? Para resolver alguna necesidad básica de algún sector. Y toda esa inversión fueron de 174.134 millones de dólares. Si nosotros volviésemos al cuadro de las divisas, digamos, lo que tendríamos que decir es que 10.000 empresas se apropió de la misma cantidad de dólares que 30 millones de obreros, digamos, como para decirlo así a grosso modo, pero para poner una dimensión de cuál fue digamos, la distribución digamos, de ingreso en Venezuela, ¿sí? Después, o sea, obviamente una distribución que no tuvo, digamos, tanto, digamos, que no fue tan espectacular, digamos, trae aparejado que no se resolvieron del todo los problemas de la clase obrera venezolana. Empieza a ser cada vez menos, menos aseverativo, pero durante mucho tiempo, digamos, cuando estos gobiernos estaban en su apogeo, se hablaba mucho de que estaban realizando transformaciones estructurales en las condiciones de vida de su población, ¿sí? Hoy eso aparece mucho más discutido. Este es el indicador de pobreza medido por ingresos diarios según el BID, ¿sí? La medición por ingresos diarios no es, digamos, exactamente la mejor de las mediciones, pero digamos, lo que queríamos mostrar con esta medición es que tanto lo que es la pobreza extrema, o sea, que es la indigencia, cuando está por debajo de $3, como la pobreza, digamos, a seca, cuando está por debajo de $5, fíjense que lo que es el chavismo, que es esta parte que se ve acá, ¿sí? Iguala, empalma lo que, digamos, lo que fue el Caracazo, ¿sí? O sea, hace retroceder a la clase obrera al inicio de la crisis en el 89. Digamos, ¿dónde está la razón de por qué Chávez logró cosechar tanto apoyo? Bueno, en todo esto que hay acá, ¿sí? ¿Sí? La clase obrera venía de un ajuste muy grande en la década del 80 y un ajuste muy grande en la década del 90. Obviamente, la aparición de Chávez, el boom petrolero, digamos, el hecho de tirarle una cantidad de plata gigantesca a la población, hace que, digamos, Chávez se haya convertido en una máquina electoral muy aceitada, o sea, ganó todas las elecciones a las que se presentó prácticamente, ¿sí? Pero lo que se empieza a ver es cómo, digamos, detrás de la renta petrolera el chavismo no tiene nada para ofrecer, es decir, no estructuró nada, o sea, porque lo único que hizo el chavismo fue con ingresos petroleros, otorgó asistencia social para la clase obrera, dólares baratos a la burguesía, y cuando, digamos, desaparece su fuente de ingreso, que es en el 2013, digamos, rápidamente se dispara la crisis, y por eso, digamos, el chavismo pierde una elección terrible en el 2015. O sea, pierde una elección que es cuando, digamos, Maduro hace un avance y se constituye en una dictadura con todas las letras, cuando cierra el parlamento, intervienen los partidos y demás. El otro movimiento que hizo el chavismo para con la clase obrera son fundamentalmente dos, ¿sí? Que tienen que ver con la represión. Acá aparecen dos elementos que son los muertos en manifestaciones con Chávez y con Maduro, o sea, 41 y 264. Y acá aparecen lo que son los casos de sicariato sindical, ¿sí? Que son 425 con Chávez, que es altísimo, y 159 con Maduro, ¿sí? Acá, digamos, lo interesante para pensar es que Chávez tuvo una política cuando llegó al gobierno digamos, multiplicar, o sea, multiplicó por 4 la cantidad de sindicatos que había en Venezuela, y obviamente en una misma empresa, cuando había 3 o 4 sindicatos, la burocracia chavista empieza a, digamos, tratar de resolver la representación gremial de esa empresa a los tiros. Entonces tenemos un crecimiento muy grande del sicariato sindical, sobre todo muy dirigido a los dirigentes, ¿sí? O sea, casi el 80% de los asesinados por la burocracia chavista en asesinatos sindicales son dirigentes, son la gente que dirige el gremio. Y lo interesante de relación con Maduro es cómo hay un cambio en la relación, ¿sí? O sea, acá veíamos con Chávez que la clase obrera estaba en las fábricas, porque había todavía una ocupación alta gracias a la renta petrolera, entonces
los ataques a la clase obrera se daban ahí, o sea, en las fábricas, y con Maduro vemos que la lucha empieza a estar más en los barrios, en la calle, porque ya empieza todo lo que es la crisis y todo lo que es digamos, la desocupación y demás. Entonces empezamos a ver que crece la lucha más, digamos, de los desocupados y esos sectores. Es algo que se empieza a ver con mucha claridad, ¿sí? En paralelo, digo, estos son dos variables que tomamos, que se pueden, digamos, comentar algunas cosas más. O sea, el chavismo empieza a violentar toda una serie ¿cómo es? Digamos, primero trata de doblegar a la clase obrera, obligándolo a meterse dentro del Partido Socialista Único de Venezuela. Después empieza a encarcelar a dirigentes sindicales, los empieza a meter presos. En Venezuela hay más o menos, digamos, según la estadística que maneja la OIT, hay 150 dirigentes sindicales que están detenidos en Venezuela sin juicio. Otros tantos que no se sabe a ciencia cierta que están con régimen de prisión domiciliaria. Se elimina, se prohíbe a los partidos llamarse socialistas. Un partido de izquierda que quiera ponerse socialista en Venezuela no puede hacerlo, porque el único partido que puede llamarse socialista es el partido de gobierno. Se interviene incluso militarmente algunos sindicatos, y hay un crecimiento muy grande, sobre todo del 2007 en adelante, empieza a haber un crecimiento muy grande de medidas represivas para con la clase obrera, ¿sí? Esta es, digamos, una cuestión de Rodney Alba, que era el caso que mencionaba Fabián al principio, que bueno, es un obrero que estuvo, o sea, el máximo permitido en Venezuela por constitución para estar detenido es detenido digamos, preventivamente es 1 año. Rodney estuvo 10 años detenido preventivamente, su juicio se suspendió y se reinició en 8 ocasiones, y este año lo sancionaron, le otorgaron 15 años de prisión. Y este es otro caso que es muy interesante para pensar, que es el de Darío Salcedo, que Darío Salcedo fue acusado por algo que se llamó la ley del odio, que es, digamos, sería como el equivalente a la ley a lo que sería la ley de defensa social que existió acá en Argentina, ¿sí? O sea, donde cualquier, digamos, en este caso fue un tuit, ¿sí? Este es el tuit que él publicó, lo acusaron de incitación al odio, incitación a la violencia, lo metieron preso, estuvo preso varios meses, y lo liberaron en julio del 2020, y digamos, con régimen digamos, de casa por cárcel. Si fue a la casa para no estar en la cárcel. En ese sentido, digamos, esto es algo que nosotros planteamos a veces, ¿sí? Decimos, Venezuela es el paraíso de los liberales, ¿sí? Lo decimos, y muchas veces nos dicen, bueno, ¿cómo puede ser que digamos eso de Venezuela? Y la cuestión con Venezuela es, digamos, que hay una serie de medidas que se fue aplicando, sobre todo el gobierno de Maduro, ¿sí? Muchas se estaban empezando a aplicar con Chávez, ¿sí? Por ejemplo, la prohibición de derecho a huelga. O sea, Chávez en un momento declaró, digamos, por ejemplo, los obreros petroleros o los obreros de algunos sectores puntuales no podían hacer huelga porque habían sido declarados sectores esenciales, ¿sí? Entonces no tenían derecho a huelga. Empezó con Chávez y digamos, comenzó a acentuarse todavía más con el régimen de Maduro. Pero lo que nosotros vemos en Venezuela es que tenés salarios muy bajos, ¿sí? Digamos, $5, pero incluso hay salarios que están por debajo, digamos, hay sectores que ganan menos de $1 en Venezuela. Hay una prohibición de derecho a huelga. Digamos, hay un ataque constante a los, digamos, no sé si una derrota de la clase obrera, porque hay todavía sectores en Venezuela que siguen peleando, pero sí hay digamos, un quiebre sobre la clase obrera, porque digamos, se descabezaron dirigentes, o sea, hay dirigentes que están presos, dirigentes sindicales que fue asesinados, dirigentes sindicales que se tuvieron que ir del país. Hay mucha desorganización, ¿sí? Incluso la propia crisis hace que un obrero que está en Caracas tenga muchas dificultades para poder comunicarse con compañeros suyos que estén en otro estado,
¿sí? Porque por ahí no tienen internet, no tienen forma de viajar, ¿sí? Esto hablando con un obrero de una empresa allá en Venezuela, me contaba lo difícil que era organizar una marcha porque los obreros no tenían cómo ir, o sea, no tienen transporte para ir a la movilización. Tenés todo ese contexto y al mismo tiempo tenés una serie de leyes, ¿sí? Que eh, es una, hay otras, hay un que salió o sea, qué elementos está que es una idea de gobierno que fueron expresadas para la inversión del capital privado, ¿sí? O sea, empieza a darse algo que nosotros, digamos, dijimos para Venezuela hace varios años, que es la salida tailandesa, ¿sí? ¿Cuál es la salida tailandesa? Digamos, el plan de salida de Maduro. Bueno, el plan de salida de Maduro es convertir a Venezuela en un centro de mano de obra muy barata, incluso con niveles de calificación muy interesantes en muchos casos, muy disciplinada, muy quebrada, con generando muchos atractivos para la inversión del capital privado. Así es muy barato hoy por hoy para una empresa montar un negocio en Venezuela. Hace unos años ya había visto que un departamento de 2 ambientes en Caracas frente a la casa de gobierno estaba a $2.000 en el epicentro de la crisis. Hoy debe estar un poco más, ¿sí? Pero para tener una noción de una empresa con muy pocos dólares pueden montar un negocio y de hecho en Caracas, en algunos lugares turísticos de Venezuela, se empieza a ver esa reactivación, ¿sí? A partir de un empresario privado que hace una inversión en dólares y que se aprovecha de esta situación de desesperación, porque vos hoy caes en Venezuela y ofreces salarios de 50, $30 y, digamos, lográs tener una cantidad de obreros que estén interesados en trabajar con vos, ¿sí? Porque no hay, por la propia situación, ¿sí? Para cerrar, digamos, la gran discusión es, bueno, o sea, ¿por qué esto no se termina de desarrollar? Digamos, hay como para pensar varias cosas, puntualmente dos, o sea, en primer lugar porque no logra haber una estabilidad política en Venezuela, ¿sí? Maduro viene intentando en los últimos años, a través de mesas de negociaciones y demás, de conseguir cierta legitimidad, cierta institucionalización del régimen, que la Unión Europea le avale las elecciones, que le reconozcan una serie de derechos internacionales, permite que se la misión de Bachelet entre a Venezuela, si trata de poder institucionalizar un poco la situación para, digamos, dar cierta seguridad, digamos, política al capital privado. La cuestión es que eso no se termina llevando a cabo básicamente porque Maduro y buena parte de su entorno no puede abandonar el poder por, digamos, o sea, en el momento en el cual Maduro deje de ser presidente en Venezuela, él y su entorno la van a pasar verdaderamente mal, ¿sí? Ya sea por la propia clase obrera venezolana que se levante o por, digamos, la justicia venezolana, la justicia internacional. Es decir, es ahí donde no puede terminar de resolver su situación y nadie, digamos, ningún otro sector lo puede terminar de sacar porque, digamos, las conspiraciones que se han intentado hacer, que hay muchos, sobre todo en los últimos 3, 4 años, hay muchas conspiraciones militares y demás, cuando son descubiertas, digamos que efectivamente terminan bastante mal y hay un punto en el cual no puede haber una impunidad generalizada, ¿sí? O sea, por eso Guaidó decía, bueno, vamos a hacer una impunidad para los sectores más bajos de las Fuerzas Armadas que hayan cometido delitos de lesa humanidad. Bueno, a ese sector le vamos a dar inmunidad, con la intención de que sea ese sector el que se levante, porque
alguna fracción de la burguesía chavista, digamos, del gobierno chavista, tiene que efectivamente, digamos, pagar por los crímenes que se hayan cometido. ¿Sí? Eso por un lado. Y en segundo lugar, porque no termina de haber del todo un crecimiento del precio del petróleo. ¿Sí? El precio del petróleo empezó a caer mucho a partir del año 2013. No termina de haber un crecimiento de eso que permita garantizar a cualquier empresario privado que invierta en Venezuela y que en el caso de que se vaya mal pueda recuperar los dólares e irse. Eso no estaría pasando en Venezuela ahora. Venezuela supuestamente tiene una serie de problemas para acceder al crédito internacional, se maneja con el patronor y toda una serie de cuestiones. Entonces, uno de los problemas que también aparecen ahí, que puede ser también una intención del gobierno de Maduro por conseguir cierta institucionalización, para decir, bueno, poder empezar a tomar crédito en el extranjero para poder hacerse de una, digamos, cierta reserva de dólares para efectivamente poder empezar a otorgarle esta seguridad al capital privado, nacional o internacional, y empezar a poder darle forma a esta salida al estilo sudeste asiático, que es un poco lo que se viene planteando. ¿Sí? Así que bueno, no me quiero seguir extendiendo porque ya estamos ahí sobre el pucho, digamos. Agradezco por el espacio. Invito a todos los oyentes a que sigan la página de Razón y Revolución y particularmente todo lo que es, digamos, nuestra página del Comité de Solidaridad con los Obreros Perseguidos de Venezuela, donde vamos subiendo cotidianamente un poco el trabajo que venimos haciendo con obreros, muchos obreros que están detenidos allá en Venezuela. Tenemos entrevistas hechas a familiares de desaparecidos, a familiares de detenidos y demás, así que bueno, agradezco por el espacio y dejo planteada la invitación. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Estaba viendo que los libros de tu libro, Nicolás, y los libros de ediciones R&R se venden por Mercado Libre, ¿es así? Sí, pueden comprarlos por Mercado Libre, sino también pueden pedirlos en lo que es nuestra página de Facebook, que es Razón y Revolución. Pueden escribir directamente a la página y los podemos hacer llegar a distintas partes del país. Tenemos compañeros que están en distintas provincias que lo pueden acercar, y si no, bueno, se puede gestar el envío a través de cualquier forma. ¿Cómo es? ¿Me repetís de nuevo el nombre de la página de Facebook, por favor? Sí, la página de Facebook es Razón y Revolución. Perfecto. Y ¿También ahí, tienen digamos, Nicolás? ¿Tienen ¿cómo? Instagram? Si Sí, tienen Instagram, sí, lo mismo. también es Razón y Revolución, e incluso si ustedes ponen Razón y Revolución en el Facebook, les va a aparecer no solamente la página nacional nuestra, sino que también va a aparecer la de las provincias donde estamos. Entonces van a ver Razón y Revolución Misiones, Razón y Revolución Chaco, ¿sí? Por si alguien es de alguna provincia y quiere algún material, puede escribir directamente al Facebook de esa provincia. Perfecto, buenísimo. Bueno, entonces, muchas gracias Nicolás, muchas gracias Fabián. Con Fabián creo que esta tarde nos vemos de nuevo a las 3, ¿puede ser o no? O directamente... No, conmigo no. La hermana. Yanina. Ok, sí, estuve viendo tu apellido ahí. Bueno, muy amable por esta presentación. Nada más que agradecimiento por estar presentes. Nos pareció muy importante conocer esta visión del chavismo. Y nada, que tengan una hermosa tarde y los esperamos en la Feria del Libro presencial.